Hola a todos y todas, mi nombre es Mariela Cuda y les propongo analizar cuáles son las características que nos ofrece el juego para diseñar clases diversas, eficientes, eficaces y promotoras de nuevos aprendizajes. Para eso los y las invito a recorrer desde la mirada de la neurociencia cuáles son los requisitos que nuestro sistema cognitivo necesita para poder aprender y cuáles de esos requisitos se van a ver potenciados y beneficiados cada vez que incorporamos características del juego, elementos de lo lúdico en nuestras propuestas didácticas. Es desde ahí entonces que las invito a repensar qué pasa en nuestro ser, en nuestro cerebro, en nuestro sistema neurológico, cada vez que nosotros aprendemos. ¿Y qué pasa, por tanto, en nuestro cuerpo? Para que un aprendizaje se dé, es preciso que los estímulos que provienen del exterior puedan ingresar a nuestro sistema a través de los sentidos, y cada vez que prestamos atención a determinado estímulo, la información que proviene de afuera ingresa hacia nuestro ser a través de los receptores externos y se convierte en aprendizaje siempre que se dé una sucesión de pasos necesarios. Los estímulos ingresan entonces a través de nuestros sentidos, generando conexiones neuronales. Las neuronas sabemos que son las células que componen el sistema nervioso y la unión de estas neuronas va a ser el sustrato fisiológico del aprendizaje. Si pudiéramos espiar dentro de nuestro ser y puntualmente dentro del cerebro qué pasa cada vez que aprendemos, lo que veríamos es neuronas entrelazándose entre sí. Conexiones interneuronales que son la base del aprendizaje. Arranca entonces el aprendizaje por la percepción de estímulos que se va a estar codificando siempre que haya atención motivada, siempre que haya interés permanente por ese estímulo, va a estar generando conexiones interneuronales que son la base del aprendizaje. Cuando esas conexiones interneuronales se mantienen en el tiempo, se repiten porque nos motivan, nos interesan, nos resultan necesarias, tienen una cualidad emocional particular, esas conexiones neuronales se van a reproducir a sí mismas, generando lo que conocemos como memoria. Esto quiere decir que desde un aspecto neurofisiológico y neuroanatómico, aprender supone modificar las uniones neuronales preexistentes. Siempre que aprendemos, los estímulos que provienen del exterior reconfiguran nuestro sistema nervioso, dando origen a nuevas sinapsis nerviosas. Esto que en principio nos aporta la neurociencia y nos cuenta respecto de cómo aprendemos y cómo aprenden nuestros alumnos y alumnas, puede potenciarse siempre que propongamos en el aula algunas experiencias didácticas que tomen características de un insumo que en nuestra sociedad se reconoce por ser motivante, estimulante, guardarse en la memoria, es decir, un recurso del que hacen uso nuestros alumnos y alumnas, los adolescentes y, por qué no, los adultos, cada vez que quieren entretenerse y que genera aprendizaje, es en este caso el videojuego. Por eso les propongo pensar, ¿qué características tienen los videojuegos que hacen que nos gusten tanto? ¿Qué particularidades pretenden estos tipos lúdicos que son los videojuegos? ¿Qué características guardan que hacen que nuestro sistema cognitivo se vuelva fuertemente estimulado y que por lo tanto pueda convertirse en una herramienta aplicable a nuestras estrategias didácticas, tomando alguna de sus cualidades? Tomando estas dos referencias, ¿cómo es que aprendemos las personas? Aportado por las neurociencias. ¿Y qué hace que nos gusten tanto los videojuegos? Es que los y las invito a reflexionar. ¿Qué podemos hacer en las aulas a partir de estas dos certezas? En principio sabemos que los videojuegos son visualmente atractivos. Partimos diciendo que el aprendizaje arranca desde la percepción sensorial. Y esa percepción sensorial se va a sentir mucho más motivada, se van a abrir las puertas sensoriales de nuestros alumnos y alumnas siempre que les propongamos estímulos visuales, auditivos, sonoros, táctiles, olfativos, ¿por qué no?, realmente llamativos. Nuestro sistema nervioso está preparado para adaptarse al medio.
La finalidad última del aprendizaje tiene que ver con que podamos adaptarnos al entorno y entonces sobrevivir y, por qué no, vivir de la manera más humana posible. Esta adaptación requiere que nuestra atención y la atención de nuestros alumnos y alumnas enfoque especialmente en aquellos estímulos que se vuelvan relevantes. Tomando estos datos, podemos saber cosas que los docentes hemos verificado más de una vez. Cuando queremos propiciar la atención de nuestro alumnado, ofrecerles recursos motivadores, recursos divergentes, llamativos, desde la condición visual, desde el sonido, desde la música, va a ser algo que motive especialmente la atención y por lo tanto se convierta en una puerta de entrada válida, estimulante para un proceso de aprendizaje. El juego tiene estas características. Puntualmente los videojuegos se caracterizan porque son estimulantes visualmente, atractivos sonoramente, se mueven con facilidad, atraen el sistema sensorial. Siempre que generemos recursos con estas características, vamos a estar propiciando al menos un poco más de atención. No obstante, los docentes sabemos que no podemos recurrir a este tipo de recursos en todas nuestras clases. ¿Cuáles son esas otras características que van a ser benéficas para nuestro sistema nervioso y por tanto para el aprendizaje, y que podemos tomar de estos videojuegos que hoy tomamos como modelo, como paradigma de lo lúdico a la hora de pensar nuestras clases? Otra de las cualidades que suelen tener los videojuegos es que proponen un mundo fantástico. A los seres humanos nos gusta la fantasía, nos gustan las historias, convoca nuestra atención y nuestra emotividad aquello que viene de una realidad desconocida. Tomar esta cualidad nos va a beneficiar a la hora de hacer propuestas didácticas siempre que tengamos en cuenta dos cosas. Nuestro sistema nervioso se despierta ante la narrativa de historias. Seguramente alguna vez hemos corroborado cómo los ojos y la atención de nuestros alumnos y alumnas se activan especialmente porque les estamos contando una historia. Hay relato con personas, con hechos, con emotividades. A los seres humanos nos encantan las historias. Nuestro sistema de alerta se predispone especialmente a atender siempre que empatizamos con una narrativa. Por eso, cuando tenemos que contar una rutina, cuando tenemos que informar las condiciones de una propuesta didáctica, cuando tenemos que llevar adelante un juego para desarrollar una propuesta de clase, en este caso en educación física, puede ser beneficioso enlazar esa propuesta con algún tipo de historia fantástica en la que involucremos personajes, en la que involucremos narrativa de hechos, donde haya una historia a la que, por ejemplo, pudiéramos teatralizar. Otra de las características que tienen estos mundos fantásticos de los videojuegos tienen que ver con que son una novedad, son diferentes al tipo de realidad que estamos acostumbrados a vivir. Entonces, tomando esta cualidad, esta novedad que tan gratificante le resulta al sistema nervioso, que abre las puertas del aprendizaje, porque los estímulos se vuelven más llamativos cuando son divergentes, cuando disrumpen lo que estamos acostumbrados a visualizar, a oír o a percibir, va a ser una herramienta fundamental para aplicar en las aulas. Entonces, si queremos levantar la atención, si queremos auspiciar instancias de aprendizaje, podemos tomar esta cualidad de la atención a través de la motivación que genera la novedad. Novedad en el contenido que proponemos, novedad en el tipo de propuesta que estamos desarrollando, novedad en la forma en que distribuimos, en este caso los patios, las organizaciones de grupo que generamos, novedad en el recurso siempre que se pueda, novedad que se puede incorporar incluso invitando a alguna persona ajena a participar. Siempre que generemos propuestas disruptivas, distintas, nuestro alumnado, la atención del alumnado se va a ver beneficiada, y por tanto, este aspecto de lo lúdico puede darnos una herramienta, una pista más respecto de cómo podemos generar instancias de aprendizaje motivadoras. Pero si hay una característica que por excelencia tienen los videojuegos,
y que nuestro sistema nervioso agradece, nuestro sistema en realidad cognitivo en el marco del sistema nervioso agradece, tiene que ver con que el videojuego ofrece un reto constante, requiere objetivos continuos e invita a la acción, a la motivación. Lo lúdico tiene por característica esta modalidad. Involucrar este aspecto de lo lúdico en el aula va a ser beneficioso, porque hoy sabemos que para aprender, para que se generen esas sinapsis nerviosas, es necesario la liberación de determinados neurotransmisores. La unión sináptica, la unión de redes neuronales, se genera a través de la conexión química mediante neurotransmisores y eléctrica a través de recursos eléctricos de la despolarización de la neurona y demás características en las que hoy no vamos a profundizar, pero esto de la liberación de neurotransmisores, en este caso la dopamina, es fundamental para activar la atención y la motivación que se requiere para que un aprendizaje se dé. Esta dopamina va a poner en juego el llamado circuito dopamínico. Se activa en el sistema nervioso central un circuito, una interconexión de redes neuronales que va a beneficiar la atención, aumenta la motivación y beneficia también la memoria, siempre que propongamos a nuestros alumnos desafíos, retos, cuestiones motivacionales que inviten a hacer una actividad con un propósito determinado. Cada vez que los seres humanos nos enfrentamos ante un reto que va a lograr que alcancemos un objetivo que nos genera placer, se libera este neurotransmisor, la dopamina, que es altamente beneficiosa para que el proceso de aprendizaje se genere. Por naturaleza, en las clases de educación física, para todos aquellos y aquellas que les guste el juego, que les guste ganar, que se sientan convocados frente a la actividad física y ante la propia actividad de la materia, va a estar disparándose este requisito dopamínico que genera el aprendizaje. No obstante, para todos aquellos alumnos y alumnas donde el tipo de reto característico de la educación física no pueda ser convocante, puede ser interesante generar este circuito dopamínico tan enriquecedor de lo lúdico a través de propuestas que no hagan explícitamente a lo corpóreo. ¿Cómo? Ofreciendo que cuestionen las reglas de juego, proponiéndoles que hipoteticen a partir de las propuestas que les hacemos, proponiéndoles que sean ellos mismos quienes imaginen por qué es necesaria determinada norma, determinada regla en el marco de la actividad que se les propone, o invitándolos también a crear ellos mismos la forma en que se va a desarrollar determinado aprendizaje. Cualquiera de estos caminos va a estar estimulando ese reto, esa motivación necesaria para liberar la dopamina necesaria para que el proceso de aprendizaje pueda desencadenarse. Otra cualidad propia del juego y que nuestro sistema cognitivo agradece es la existencia de un feedback inmediato, de una devolución continua. Quienes juegan a los videojuegos, quienes alguna vez jugamos a este tipo de propuesta, sabemos que estos juegos ofrecen una continua devolución de mérito. Ofrecen puntaje, premios, insignias, felicitaciones, aplausos, la continua retroalimentación de cómo está siendo la actividad que se lleva adelante resulta convocante y estimulante para las ganas de aprender. ¿Por qué sucede esto? Hoy sabemos que en el marco del aprendizaje es necesario contrastar la información procedente de afuera con las redes neuronales sinápticas que ya se poseen. ¿Qué significa esto? Cada vez que aprendemos, lo que hacemos es tomar información precedente de afuera que ingresa a través de nuestros sentidos, que se va a codificar generando redes sinápticas y que en caso de que esas redes sinápticas sean diferentes, convocantes, necesarias, diversas emocionalmente a las redes sinápticas precedentes, se va a estar generando una reconfiguración
fisiológica y anatómica de ese sistema nervioso que va a suponer un nuevo aprendizaje. Es decir, si el aprendizaje que viene de afuera, si la información que viene de afuera es diferente a lo que ya conocíamos, se va a estar generando un nuevo aprendizaje. Por lo cual, es fundamental la retroalimentación continua. Es importante que les ofrezcamos a nuestros alumnos y alumnas devoluciones respecto de su accionar, devoluciones respecto de sus desempeños, para que puedan contrastar lo que ya sabían con lo que puede aprenderse. Esta es una cualidad que suelen ofrecer las propuestas lúdicas, y es una cualidad interesante de incorporar en todas nuestras propuestas. Porque además, cuando incorporamos devoluciones continuas, y lo hacemos en el marco de un acompañamiento emocional, reforzando positivamente las cualidades que nuestros alumnos y alumnas tienen, y orientando positivamente respecto de cómo pueden mejorar, es que vamos a estar auspiciando la autoestima de nuestros alumnos y alumnas. Cualidad que también guardan las propuestas lúdicas, cualidad que suelen tener los videojuegos. Siempre que hay un aplauso, una felicitación, un premio, una insignia, quien está jugando, quien forma parte de la propuesta, logra estimular su autoestima, su autopercepción. Hoy sabemos desde la neurociencia que promover beneficiosamente la autopercepción beneficia el aprendizaje. Esa imagen que vemos ahí dentro del sistema nervioso central es el llamado hipocampo. Hay una investigación muy interesante hecha en la Universidad de Renmin, en China, en el año 2018, que demuestra que quienes tienen afirmada la autoestima, quienes demuestran manifestar una autopercepción positiva, tienen mayores posibilidades de un engrosamiento del hipocampo, puerta de entrada a las memorias de largo plazo. Simplificando esta idea, quienes tienen autoestima, hay reconexiones demostradas entre la autoestima, la movilidad física y la capacidad de aprendizaje. Con lo cual, tenemos acá un motivo más para generar devoluciones que permitan el conocimiento de nuestros alumnos y alumnas, que permitan creer positivamente en sí mismos y así estimular la propia capacidad de aprendizaje. Y una última cualidad que tienen las propuestas lúdicas, y propongo traer a la cuenta, tiene que ver con esta cualidad de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, de nuestro formato cognitivo, que hace a la necesidad de aprender con el otro. Hoy sabemos que no aprendemos solos. El descubrimiento, el hallazgo de Rizzolatti, un italiano que descubrió la existencia de las neuronas espejo trabajando con primates, fue fundamental para comprender que nuestro cerebro, nuestro ser, nuestro sistema cognitivo es básicamente social. Esto quiere decir que aprendemos con el otro, aprendemos mejor siempre que compartimos las propuestas de aprendizaje. Y compartir la propuesta de aprendizaje se vuelve mucho más fácil cuando lo hacemos en el marco de propuestas lúdicas. Con lo cual, propiciar el trabajo en equipo y la estimulación emocional en todas nuestras propuestas áulicas va a ser una herramienta efectiva, eficiente para un aula más prometedora de aprendizajes significativos y un aula también inclusiva por naturaleza. Recopilando un poquitito todo entonces, la propuesta tiene que ver con tomar los aportes de la neurociencia para reconsiderar estas cualidades que ofrecen los juegos, en este caso el mundo de los videojuegos, y resignificarlas en nuestras prácticas didácticas. Proponer mundos fantásticos a través de la narración de historias. Generar siempre que se pueda marcos atractivos visualmente, estimulantes para nuestros sentidos. Ofrecer retos lo más continuos posibles, objetivos, marcos de acción que inviten a la motivación. Motivación que también se va a ver beneficiada cuando se dé un feedback continuo, cuando los docentes nos dedicamos un tiempo a realizar devoluciones descriptivas respecto de los desempeños de nuestros alumnos y alumnas, cuando paramos para contarles qué hicieron bien,
para qué son buenos, qué pueden mejorar, en qué deben seguir trabajando y cuáles podrían ser los mejores caminos para lograr la mejora. Finalmente, y algo que es fundamental, el trabajo con el otro, el trabajo social, que se beneficia desde fortalecer la autoestima y el reconocimiento del encuentro entre pares. Muchas gracias.